Bueno, si estáis aquí es porque habéis visto la primera parte de la paradoja del fascismo. Si no, clicad ahí y id a verla. Y nada, seguimos con la segunda parte. Esto se entiende mejor si lo traemos un poquito más cerca. El PSOE en España pertenece a la misma ideología y familia política que otros partidos socialistas europeos como el SPD en Alemania, el Partido Socialista en Francia o el también Partido Socialista en Portugal. Lo mismo ocurre con el Partido Popular y sus equivalentes de la misma familia, como la CDU en Alemania, Les Républicains en Francia o el PSD en Portugal. Estos partidos hermanos tienen la misma ideología e incluso pertenecen a sus mismos respectivos grupos en el Parlamento Europeo, y aún así se desarrollan de forma muy distinta en cada país en función de sus circunstancias. De hecho, pueden llegar a diferenciarse tanto que mientras el PSOE en España opta por regularizar masivamente a inmigrantes, el Partido Socialdemócrata de Dinamarca está implementando una política de inmigración cero, con medidas tan radicales como requisar las joyas de todos los que quieran residir en el país o establecer un límite del 30% de inmigración en determinados barrios para evitar guetos. En estos barrios, los delitos pueden conllevar el doble de castigo que en el resto del país. ¿Es entonces la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen de derechas? No, sigue siendo socialdemócrata. Ahí está la clave, ya que lo que está implementando es más control estatal sobre la libertad de los individuos, aunque en este caso sean políticas orientadas a la inmigración, lo que nos recuerda que hay multitud de socialismos en el mundo que adaptan sus políticas según el contexto, llegando a ser tan nacionalistas como el partido más de derechas que uno pueda encontrar. Al igual que en el ejemplo anterior, la diferencia entre el socialismo, el fascismo y el nacionalsocialismo se limitaba a matices puramente teóricos sobre el materialismo histórico, el objetivo utópico del comunismo que en la práctica siempre se quedaba en la fase de Estado totalitario, las diferencias artificiales entre nación y Estado, ambas fórmulas usadas como apelativos a la identidad común, el antisemitismo presente en casi todas las experiencias socialistas, por no decir en todas, o la diferencia de métodos para llegar al poder. Mientras que los bolcheviques siguieron más al pie de la letra los preceptos marxistas de la lucha de clases, pasando necesariamente por la guerra civil, Mussolini optó por evitar una guerra fratricida, dando un golpe de estado estratégico y luego granjearse los apoyos políticos y sociales necesarios para consolidarse en el mando. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Esta última diferencia concatena con la siguiente: la nacionalización de los medios de producción soviética frente al corporativismo italiano. Normalmente se menciona que esta es la gran diferencia entre el socialismo y el fascismo, pero no es así. Y esto nos lleva a lo que hemos mencionado antes, que el socialismo soviético pasó por varias fases, es decir, del leninismo al estalinismo, a la presidencia de Khrushchev, a la de Brezhnev, hasta la de Gorbachev y la perestroika. Es decir, que el tema de la nacionalización de los medios de producción también pasó por varias fases. Hay que entender que no fue lo mismo la primera fase de Lenin, en una economía posguerra civilista, comparado con el absolutismo estalinista y los periodos posteriores de mayor o menor apertura según la presidencia. Lenin, en su segunda fase, entendió que para paliar las hambrunas y las revueltas tenía que abrir un poco la mano del tema de la nacionalización, y eso resultó en una economía corporativista idéntica al fascismo italiano. En realidad, salvo la presidencia de Stalin, todos los periodos posteriores también fueron periodos de una apertura relativa que se podían asemejar mucho a la economía italiana fascista. Es decir, que tanto la nacionalización de los medios de producción como el corporativismo son eufemismos para describir un sistema cuya economía está totalmente intervenida por el Estado. La única diferencia está en la forma de llegar a ese sistema. Mientras Marx y posteriormente los bolcheviques creen que solo se puede llegar mediante métodos violentos, la guerra civil y el asesinato sistemático de la burguesía, Mussolini opta por el pragmatismo de disciplinar a todas las fuerzas, es decir, tratar de evitar una guerra civil fratricida que en su opinión hubiese sido devastadora para Italia. Algo así como cambiar la lucha de clases por el pacto de clases. Hoy nosotros vamos a disciplinar a todas las fuerzas de la industria, todas las fuerzas de la banca, todas las fuerzas del trabajo. Disciplinamos las fuerzas políticas, disciplinamos las fuerzas morales, disciplinamos las fuerzas económicas. Estamos, pues, en pleno estado corporativo fascista. Esto en la práctica quiere decir que las fuerzas del trabajo y del capital eran controladas totalmente por el Estado. Y esto lo hacían de la misma forma que el socialismo soviético, mediante los sindicatos. La representación política actual no puede bastarnos. Queremos una representación directa de los diversos intereses
intereses. Por esto, yo quisiera que la Asamblea aceptara las reivindicaciones del sindicalismo nacional desde el punto de vista económico. En el gran río del fascismo encontraréis las corrientes que nacen de Sorel, de Lagarde, del movimiento socialista francés, de Begui y de la cohorte de los sindicalistas italianos, que entre 1904 y 1914 pusieron una nota novedosa en el ambiente socialista italiano. No sé si a muchos os sorprenderá que Mussolini fuese un gran defensor del sindicalismo. En cualquier caso, no eran sindicatos libres, eran sindicatos controlados por el partido o por el Estado, algo como lo que son hoy comisiones obreras y UGT. Pero el fascismo entiende que, en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas, y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Otra de las características en las que coinciden el socialismo italiano, el socialismo soviético y el socialismo alemán era su intención cuasi religiosa de hacer evolucionar al ser humano a una suerte de estadio superior, lo que se conoce como el hombre nuevo y que en los tres casos era un pilar fundamental de su doctrina. En el caso del nazismo, este nuevo ser se denominó el Übermensch, que se traduce como superhombre, un ser obediente que sintiese una conexión mística con su tierra y su sangre, y que no tuviese rastro de la moralidad esclava proveniente del cristianismo y el liberalismo. En el caso de la URSS, esto vino a llamarse como Homo Sovieticus, un ser infatigable que fuese feliz trabajando hasta la extenuación por su nueva familia, el Estado, y que no tuviera rastro de prejuicios religiosos ni burgueses. En la Italia fascista se aspiraba al hombre fascista, un ser atlético, austero y dinámico que despreciase la vida cómoda burguesa del liberalismo y abrazase el peligro. Querían hacer un hombre nuevo, sí. Un hombre viril. Un hombre así, con aires de superioridad, dispuesto a abanderar a los demás. Esto es un ejemplo perfecto de lo que es un Estado totalitario, es decir, un Estado que no se limita a las fronteras, al orden social o a la economía, sino que además pretende rediseñar al ser humano a base de ingeniería social. Salvando las distancias, en la base de estos tres hombres nuevos podemos encontrar el mismo ánimo de modificar el alma humana que encontramos en ejemplos como el crédito social chino o en las nuevas masculinidades que están tan de moda en Occidente. Pretenden que el Estado ejerza presión social, propaganda y políticas que moldeen al ser humano para que sirva mejor a un proyecto utópico, dictando qué pensamientos son moralmente correctos y cuáles son tóxicos. En esencia, tanto Hitler como Mussolini como Stalin requerían un hombre nuevo que fuese capaz de sacrificarse por las necesidades del Estado, fuesen las que fuesen en cada momento, y para lograr eso, los tres estaban en contra de la burguesía o de la vida burguesa de una u otra manera. Si la burguesía cree que nosotros le serviremos de pararrayos, se engaña, decía yo entonces. Nosotros debemos ir al encuentro del trabajo. Queremos acostumbrar a las clases obreras a la capacidad directiva, y ello incluso para convencerlas de que no es fácil hacer que marche una industria o un comercio. Combatiremos el retaguardismo técnico y espiritual. Recientemente, cuando un filósofo finlandés me pidió que le expresase el sentido del fascismo en una frase, yo escribí en alemán: nosotros estamos contra la vida cómoda. Otro de los puntos en común que tienen los socialismos, y no era una excepción estos tres totalitarismos, es que todos eran absolutamente antisemitas. Aunque aquí conviene aclarar un par de curiosidades. A diferencia de Stalin y Hitler, Mussolini y por tanto el fascismo no era especialmente nacionalista, era estatalista. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 10 de la doctrina del fascismo, relación entre Estado y nación. Esta personalidad superior es nación en cuanto es Estado. No es la nación la que engendra el Estado, según afirmaba el gastado concepto naturalista que sirvió como base a la publicidad de los estados nacionales del siglo XIX. Por el contrario, el Estado crea la nación, dando al pueblo, consciente de su propia unidad moral, una voluntad y por tanto una efectiva existencia. Esto es un matiz importante porque no exigían lealtad a Italia, a la nación italiana, sino al Estado fascista italiano. Fascista era todo el que siguiese los preceptos del fascismo italiano sin importar si era italiano o no lo era. De hecho, el fascismo de Mussolini no era expansionista en cuanto a territorio, sino que era expansionista en cuanto a ideología. Es decir, Mussolini quería que el fascismo se esparciese por el mundo, pero adoptando en cada país las condiciones que exigiese la sociedad y la historia de ese país. Es decir, el contexto. Lo que quería Mussolini era que en cada país hubiese un fascismo distinto, regido por el líder local pertinente. Podemos concebir un imperio, es decir, una nación que, directa o indirectamente, guía a las otras naciones sin necesidad de conquistar un solo kilómetro cuadrado de territorio. Es decir, que el nacionalismo fascista es perfectamente equiparable al de otros socialismos como el cubano, el venezolano, el peronista o el chino. Todos coinciden en una exaltación de la patria y el Estado, como por otra parte es lógico si quieres aglutinar a la mayor cantidad de gente bajo un solo significante que no pueden cambiar, su identidad nacional. Otro dato que merece la pena mencionar es que Mussolini, a diferencia del nacionalsocialismo de Hitler o la Unión Soviética de Stalin, no era especialmente racista, es decir, el fascismo no era esencialmente racista. Es más, Mussolini no creía en las razas. La raza se trata de un sentimiento, no de una identidad. El 95% es sentimiento.
En julio de 1934, unas semanas después de Venecia, las dos potencias casi llegan a las armas con el intento de golpe de Estado de Hitler en Viena, tras el asesinato del canciller Dollfuss, el protegido de los italianos. Mussolini envía varias divisiones a la frontera y se explaya en público con el racismo nazi. Noi possiamo parlare con un sovrano disprezzo, talune dottrine d'asalto di gente che ignorava la scrittura in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Tanto era así que se alió con árabes musulmanes, entre otros asuntos, para exterminar a los etíopes, y recibió la espada del Islam de manos del jefe bereber Yusuf Kerbis, proclamándose protector del Islam. No fue hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial, casi 20 años después del ascenso de Mussolini al poder, cuando éste implementó las leyes raciales arrastrado por el antisemitismo de Hitler. Y aún así, esas leyes raciales afectaban únicamente a los judíos. Pero en realidad, es él, Mussolini, el anfitrión, el que acaba seducido. Italia. Un país que nunca había sido realmente antisemita. En apenas unos días, juzgados como incompatibles con el nuevo hombre italiano, los judíos son rechazados por la sociedad y expulsados de la administración. En cuanto a Stalin, también era profundamente antisemita, ya que pensaba que los judíos no podían ser verdaderos soviéticos, porque sus lazos y su cultura les hacían leales a algo externo. De hecho, los calificaba cosmopolitas apátridas. Cabe destacar que Hitler, dentro de su racismo científico, tampoco sentía desprecio por los árabes y los musulmanes, sino todo lo contrario. Albert Speer, el arquitecto jefe del Reich, escribió en sus memorias que Hitler lamentaba a menudo que el Islam no hubiese triunfado en Europa. Según Speer, Hitler dijo: "Nuestra desgracia es haber tenido la religión equivocada. ¿Por qué tuvo que ser el cristianismo con su docilidad y flacidez?". Pensaba que, si los árabes hubieran ganado la batalla de Poitiers, los germanos habrían sido convertidos al Islam, una religión que, en sus palabras, predica el heroísmo y abre el séptimo cielo solo al guerrero valiente. También decía que el cristianismo era una religión débil, mansa y afeminada, por conceptos como poner la otra mejilla. Los germanos habrían heredado el mundo. Solo a través del cristianismo nos hemos vuelto débiles. No es de extrañar, pues, que hubiese líderes musulmanes viviendo en Berlín bajo la protección del Tercer Reich, entre ellos, y perdonadme por la pronunciación, Haj Amin al-Husseini, líder nacionalista palestino que colaboró con Hitler en el genocidio judío, incitándole a que el exterminio fuese total y que no hubiese vías de escape para los judíos palestinos, lo que en gran parte condujo al Holocausto. De ahí las constantes loas a Hitler por parte de muchos musulmanes, particularmente los palestinos. Ya que el mufti, Haj Amin al-Husseini, ayudó activamente a reclutar musulmanes de los Balcanes para las Waffen-SS. La más famosa fue la tercera división de montaña SS Handschar, compuesta mayoritariamente por bosnios musulmanes. De hecho, a estos soldados se les permitía llevar la fez con la calavera de las SS y tenían imanes en sus unidades. La verdad es que todo esto da para otro vídeo, pero creo que ya me estoy extendiendo demasiado. La cuestión es que la forma en que algunos políticos usan la palabra fascismo es un insulto a la inteligencia. Y creo que para que podamos avanzar como sociedad deberíamos empezar a diferenciar entre socialismo e izquierda sociológica. No es lo mismo una cosa que la otra. El socialismo, de hecho, es muy parecido al fascismo, tanto que el fascismo es socialista, inherentemente socialista. Esto no quiere decir que todos los socialistas sean fascistas, pero sí quiere decir que todos los fascistas son socialistas. Y esta es una de las reflexiones con las que quiero que os quedéis. En cualquier caso, todo esto nos lleva a la segunda parte de este vídeo, que es la paradoja del fascismo. Bueno, a los que hayáis llegado al final del vídeo, muchas gracias por aguantar. Entiendo que es un vídeo denso. Y nada, pues los que queráis dejarme un like si os ha gustado el vídeo, compartir, dejar un comentario, siempre que sea con respeto y en buenos términos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.